preparémonos ya que tiene un poquito más de tiempo. Lo que queremos decirle a usted que está allá afuera todavía, puede pasar adelante a ubicarse ya en los lugares que están acá, hay muchas partes vacías aquí enfrente, así que pasemos adelante, no se quedan por allá, que ahí se van a alcanzar, así que pasen adelante, aquí están las sillas y bancas vacías, así que hay que ocuparlas. Así que hermanos, bienvenidos, bienvenidas, hagan su tiempecito, ya en unos minutos, pues creo que se va a iniciar la Santa Eucaristía, pero un tiempecito más, así que pasen adelante, ya que es un día bastante especial, y a decir gracias a nuestra Madre del Cielo que está presente en medio de nosotros. Sí, creo que acá hay una información muy importante. Queremos pedirle sus aplausos, aplauso fuerte para los niños que hicieron la procesión hasta la iglesia. Los niños de traje típico pues hicieron la procesión para venir a venerar a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Así que gracias por sus aplausos y aplausos también para nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo. Este nos motiva mucho porque creemos que tenemos una madre que nos puede ayudar para estar más cerca de su Hijo. Así que si usted quiere conocer más a Jesús, hable con María Santísima, nuestra Madre, la Virgen Morena, nuestra Madre Guadalupe. Así que hermanos y hermanas, nos preparamos porque ya en breves instantes vamos a iniciar nuestra Santa Eucaristía. Los que estamos fuera, pasar adelante, hay muchos lugares aquí enfrente en donde se puede ocupar. Así que nadie se quede por allá porque todos adentro, donde ya se ocupó, porque bien ya sabe que ya no hay lugar. Pero hay lugar suficiente, puede pasar adelante para venir a ubicarse ya en su lugar. Ahora cuando inicia la Santa Eucaristía, vamos ya bien preparaditos, esperando ese momento muy especial. En la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, queremos agradecer el don de tener a la Madre Morena como nuestra patrona. A ella confiamos nuestras súplicas para interceder ante su Hijo Jesús, nuestro Señor. Iniciamos con el canto de entrada y nos ponemos de pie para recibir nuestro celebrante.
Giovanni Hernández, de ingeniero que se encuentra trabajando en los Estados Unidos, entrega una ofrenda en honor a la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pide oración por su vida, por haber tenido la oportunidad de llegar a los Estados Unidos, que está trabajando en los primeros semanas. Por la familia de Santiago Michán, agradecen a Dios por la vida de los tres hijos que se encuentran trabajando en Estados Unidos, que toda su necesidad ha sido bien. Ellos son Miguelito, Juan Andrés, Lorenzo, Antonia Manuel, los padres de la familia, Juan Joaquín, Julio Alina, Luis Hernández, por doña Alina Luis Hernández, agradece a Dios por la recuperación de la salud de todos los estudiantes. También la familia de Jesús juega a Dios por el Espíritu de Guadalupe por las almas de los pueblos. Juan Galán, Isabela Cortés, Isabela Hernández, Juan Zucar, Santa Miguel, Héctor Hernández, María Herrera, Sebastián, Juan María Zucar, Baltasar, Santiago Luz, Santiago Santa Santiago, Loretti, María Carlos, Juan Gómez, María Pú, y Miguel Martínez. Vamos a hacer con la tienda Amabás, que tenga hermoso, ya que agradecen a Dios los 5 años y que nos comporten. Gracias a la Santa Misa y de oración para la heroica Daniela de Ezequiel, que el 15 de diciembre cumple 7 años de estar en la presencia de